Bueno, en el módulo 0, la primera parte del curso, vamos a hablar sobre el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Lo que yo les voy a explicar a continuación es un poco el origen, la evolución de este concepto, los puntos más importantes que tiene metodológicamente hablando, es decir, las categorías de análisis que nos van a ayudar a poder implementarlo, y sobre todo un poco de por qué surge y cuál es la necesidad de que nosotros tenemos de implementarlo. Bueno, antes que nada, como todos ustedes saben, el mundo, nuestro planeta está cada vez más complejizado, ¿no? Los retos que enfrentan los estados, la sociedad civil y también las grandes empresas son cada vez mayores. Estamos en un contexto de, por ejemplo, cambio climático, de grandes migraciones, de una lucha tenaz contra la corrupción, de demandas cada vez mayores de grupos que han estado históricamente discriminados, y el Estado necesita, le urgen tener herramientas de gestión para abordar los grandes retos que encara el siglo XXI. En este sentido, en este contexto de cambio constante y de alta complejidad, es necesario que las políticas públicas cuenten con enfoque basado en derechos humanos, es decir, que se ponga en el centro de la intervención pública a la población objetivo, sobre todo aquella que se considera en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto de situación de vulnerabilidad? Dígase, aquellas personas o aquellos grupos de personas que por factores históricos o culturales y también sociales se han encontrado en una situación de discriminación o marginalidad. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres. Si bien hombres y mujeres nacemos con los mismos derechos en el papel, en la ley, en la vida real, en la cotidianidad, eso no sucede. Está ampliamente demostrado que las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral, por el mismo trabajo ganan menos que los hombres, acceden a menos posiciones de poder y se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad o discriminación en diferentes ámbitos. Eso no se da porque obviamente las mujeres tengan alguna limitación en relación con los hombres, nada que ver, sino porque la cultura y la construcción social que se ha desarrollado en estos años ha hecho que las mujeres estén en esta desventaja. Es por eso que el Estado, como responsable de la implementación de las políticas públicas, tiene que desarrollar herramientas especiales para que estos grupos, por ejemplo también los pueblos indígenas, los afrodescendientes, cuenten con una mejor calidad de vida y puedan reducirse las brechas existentes que hay con otros grupos, ¿no? Al hablar de poblaciones en situación de vulnerabilidad, nos referimos, por ejemplo, a las personas adultas mayores, a los niños, niñas y adolescentes, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, a las personas que son LGTBI, a las personas con discapacidad y también a las personas que padecen algún tipo de enfermedad como el VIH-Sida o también la tuberculosis. Así que, digamos, uno de los componentes fundamentales del enfoque basado en derechos humanos tiene que ver con poner en resalte, en el centro de la política, a estas poblaciones que han sido históricamente marginadas. Un segundo elemento que nosotros tenemos que considerar en el enfoque basado en derechos humanos es que, como yo mencionaba al principio, los problemas que enfrenta la sociedad y que enfrenta el Estado son sumamente complejos de abordar. Ya esa realidad de que todo se arreglaba en una oficina con una ley ha quedado totalmente obsoleta y totalmente descartada. Es más, los problemas ahora son mucho más complejos que antes. Hay categorías que antes no contemplábamos, por ejemplo, la variación del clima, el cambio climático y otros factores que han aparecido en estos últimos tiempos. Entonces, para nosotros abordar un problema de tal complejidad, necesitamos, a diferencia de antes, un equipo multidisciplinario, es decir, un abordaje multidimensional. Los problemas públicos, por definición, requieren un abordaje multidisciplinario. Ya no solamente hay que abordarlo desde el punto de vista jurídico, necesitamos antropólogos, necesitamos especialistas en ciencia política, necesitamos economistas, necesitamos historiadores, necesitamos sociólogos, necesitamos profesionales de otro tipo de disciplinas que entre todos podamos construir un problema público
y poder contar con las diferentes aristas que éste requiere. Ese es un gran reto que nosotros tenemos en las ciencias sociales y es urgente, es fundamental, es prácticamente esencial que los problemas públicos sean abordados desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces tenemos, en primer lugar, que la política pública con enfoque de derechos humanos tiene que poner en el centro a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Segundo, que tiene que tener un gran componente multidisciplinario es decir, que las diferentes ciencias sociales y también de otro tipo de ciencias aborden el problema de una manera articulada. Un tercer elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración para el enfoque de derechos humanos es que debe dialogar con el contexto. ¿Esto qué quiere decir? Los problemas, como son construcciones sociales, surgen en determinados entornos. No es lo mismo abordar un problema público de desnutrición en una región de los Andes que abordar ese mismo problema de desnutrición en una región del Caribe, ¿no? Hay varias aristas que nosotros tenemos que tomar en consideración a nivel cultural y sobre todo histórico, ¿no? Entonces, este es un tercer elemento que nosotros tenemos que vincular con el enfoque de derechos humanos, el diálogo contextual. Cuarto elemento es que tiene que haber un fuerte componente de interacción, de diálogo, no solamente entre los entes que están vinculados en el Estado, sino también necesitamos un fuerte componente de diálogo, de enriquecimiento con la sociedad civil. Olvídense ya de esas políticas públicas que se hacían en un escritorio rodeados de servidores públicos, ¿no? Dada la complejidad de los retos y los problemas que estamos abordando, necesitamos sine qua non que Estado y sociedad civil tengan un enriquecimiento mutuo para mejorar, afinar, especificar las políticas públicas que nosotros requerimos. La sociedad civil tiene una gran experiencia en el terreno, conoce muchas particularidades que a veces los servidores y servidoras del Estado no conocemos, y el enriquecimiento puede ser mutuo, una alianza estratégica entre sociedad civil y Estado. Y finalmente, luego de hablar de diálogo contextual, de enfoque multidisciplinario, de poner en el centro a las poblaciones históricamente vulnerables y además del diálogo con la sociedad civil, un elemento quinto y fundamental tiene que ver con los estándares internacionales en derechos humanos. Es decir, para todo lo que nosotros tenemos que hacer en medida de nuestra política requerimos un diálogo, una incorporación de los estándares en una materia específica. Para todo hay estándares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una política pública que combata la desnutrición, la Organización Mundial de la Salud ya ha emitido un estándar a nivel mundial de lo que significa desnutrición, ¿no? Una manera de nosotros medir la desnutrición de los niños es, por ejemplo, que los niños, si miden menos de 80 centímetros hasta los 2 años, si no miden 80 centímetros, tienen un problema de desnutrición independientemente del lugar o en las condiciones que hayan crecido, ¿no? Entonces, ese es un estándar que nos está dando una organización internacional vinculada a las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que para nosotros modificar una realidad problemática, un cambio en la calidad de vida de la población objetivo, necesitamos siempre hacer referencia a los estándares internacionales, ¿no? Tenemos estándares internacionales para prácticamente todos los problemas que nosotros queremos abordar a través de las políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos. Entonces, para concluir, tenemos estas categorías que les he mencionado: contextual, estándares internacionales, interacción con la sociedad civil, poner en el centro las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y equipos y abordaje multiinstitucional para empezar a hablar efectivamente del enfoque de derechos humanos.